Muy buenos a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. En estas últimas horas estamos viendo cómo Bitcoin continúa en la fase B. Todavía no hemos visto ningún tipo de sacudidas sobre alguna de la zona extremos. Os recuerdo que tenemos el soporte sobre los 33.244 y la resistencia en los 35.190. Eso sí, tenemos aquí una huella importante en estas últimas horas. Como veis, el precio de Bitcoin estuvo aquí lateralizando durante unas cuantas horas. Esto perfectamente puede ser una estructura de menor fractalidad que podríamos analizar, por ejemplo, en el gráfico de 15 minutos, y es una estructura interna de esta otra estructura que estamos trabajando. El resultado, en este caso, como podéis observar, ha sido un fallo estructural en el corto plazo, dentro de la propia estructura. Como veis, el precio no pudo alcanzar nuevamente esa parte alta de la estructura que tenía una pequeña inclinación alcista. Y además quiero que os fijéis en una cosa, y es que en el momento de la ruptura de esta estructura acompañó el volumen. Estos son pequeñas muestras de debilidad que estamos observando, por lo que son huellas bajistas que estamos viendo actualmente en el precio. Por lo general, los fines de semana suelen ser bastante tranquilos. Bitcoin tiende a lateralizar, por lo que esperaríamos que durante este fin de semana el precio continúe en este rango. Se podría plantear, por lo tanto, una operativa de extremos, buscando compras cerca de la parte baja de la estructura y ventas cerca de la parte alta de la estructura. Creo que va a ser interesante, sobre todo, ir cazando a la liquidez que esté dentro de la estructura operativa. Así que luego en los mapas de liquidaciones revisaremos a ver dónde está la liquidez para buscar esos objetivos de corto plazo para este fin de semana. De momento solo destaco esta pequeña muestra de debilidad que hemos visto en el corto plazo, aunque como podéis ver está aquí el VWAP semanal actuando como un soporte dentro de la estructura. Por eso que debemos de tener en cuenta esta zona operativa tan importante. Y ojo, porque cuanto más dure en este caso la fase B, la estructura será mayor, y por lo tanto también esperaríamos que el posterior movimiento de ruptura de equilibrio, cuando vaya a iniciar el próximo movimiento, pues también será más grande. Así que tenemos que estar aún más pendientes para poder cazar esa gran oportunidad que puede venir en los próximos días. Viendo la situación actual, ya esperaríamos probablemente al lunes, pero tenemos que estar pendientes de esas huellas y también podemos llegar a buscar otras oportunidades en fractalidades menores, como por ejemplo 15 minutos con esos mapas de liquidaciones y esa operativa de extremos. Y hablando de los mapas de liquidaciones, vamos a pasar ya a revisar nuestras herramientas. Os recuerdo que tenéis el enlace a todas las herramientas que utilizo en la descripción del vídeo. Como ya sabéis, mientras estemos dentro de la estructura no vamos a estar haciendo tanto caso a lo que es la herramienta que nos está marcando la tendencia, que es este indicador que tenemos aquí debajo, pero sí nos vamos a centrar más en los mapas de liquidaciones. Como podéis ver, en esta zona había muchísima liquidez y en estas últimas horas ya se han llevado esa liquidez por delante. Todavía vemos liquidez por parte de los long desde los 33.266 hasta, bueno, vamos a decirlo, hasta aquí, más o menos, hasta los 32.917. Porque hay un poquito más sobre la zona de los 32.860, pero ya no es tanto. O sea, donde más liquidez concentrada hay es en esta zona. Y sobre todo, podríamos decir que en una media de los 33.050, más o menos. Eso por parte de los long, pero donde más liquidez estamos viendo concentrada es por parte de los short. Como veis en esta zona de aquí, tenemos un clúster muy importante desde los 35.169 hasta la zona de los 35.370, más o menos. Estas podrían ser zonas que el precio podría visitar durante las próximas horas, así que después de ver estas sacudidas podríamos plantear operaciones sobre estos niveles en la operativa de extremos. En Bookmap estamos viendo algunas zonas de compra en los 32.500, 32.800, mucho volumen de compras sobre los 33.000, 33.200 también, y un poquito sobre los 33.350 aproximadamente. Había más volumen antes, pero parece ser que lo han absorbido. Y en estos últimos minutos comienza a entrar un poquito de ventas sobre la zona de los 33.800 aproximadamente. De hecho, aquí tenemos el VWAP en el corto plazo. En el multibook lo que estamos viendo es que parece ser que hay intención de mantener al precio en este movimiento lateral y por lo tanto continuar con esta estructura, ya que vemos compras sobre la zona de los 33.150 y también en los 33.000. Pero luego por otro lado tenemos ventas sobre la zona de los 35.000. Como veis es la zona del soporte y de la resistencia. Y bueno, ya para terminar vamos a revisar de Kingfisher. Cerca del precio no estamos viendo mucha liquidez, seguimos viendo liquidez por ejemplo en la zona de los 29.870, pero como veis no hay
tanta liquidez en estos últimos días. Por parte de los short tenemos aquí un pico sobre los 34.178 que está cerca del precio, pero no es un clúster así muy grande como hemos visto en otras tantas ocasiones. Por parte de los long tenemos el primer pico importante sobre los 29.850, pero como veis el volumen no es tan exagerado. En los CVDs estamos viendo cómo Binance ha continuado descargando spot, igual que Bitget, o sea que más o menos es la situación que en días anteriores. BitMEX mete ventas bastante agresivas de spot en estas últimas horas y el resto pues más o menos han estado siguiendo al precio. En los mapas de corto plazo estamos viendo más liquidez por parte de los short, así que estos podrían ser los objetivos para las próximas horas. Tenemos aquí un clúster hasta los 33.820 y luego donde más liquidez tenemos es a partir de los 34.075. Tenemos aquí en los 34.160, también en los 34.213 y también sobre la zona de los 34.300. Podríamos decir que hay liquidez hasta los 34.400, más o menos.